Una fría lluvia de otoño teñía el mundo de gris aquella tarde de viernes. En el corazón del cuartel general de la Guardia Civil en Madrid, el despacho del general de división Álvaro Vargas, jefe del Servicio de Asuntos Internos, permanecía sumido en un orden perfecto, ajeno al clima exterior. Sobre su escritorio de caoba, los documentos para la firma estaban alineados con una precisión milimétrica, y en el aire solo flotaba el sutil aroma a tinta de pluma y el perfume de un té caliente recién servido. Vargas revisaba los informes para la reunión de mandos de la próxima semana, su pluma deslizándose sobre el papel en un susurro metódico, el único sonido que rompía el silencio. Fue entonces cuando la quietud se quebró. Su teléfono móvil personal, el que guardaba para asuntos no oficiales, vibró sobre la pulida madera. Número oculto. En su posición, tales llamadas no eran inusuales, pero aquel día, por alguna razón, un escalofrío le recorrió la espalda. Detuvo la pluma y descolgó. Soy Álvaro Vargas. Al otro lado de la línea solo se escuchó una respiración entrecortada y agónica. Alguien jadeaba, intentando desesperadamente sofocar el sonido de su propio sufrimiento. ¿Quién es?, preguntó Vargas, su tono de voz descendiendo una octava. Entonces un susurro casi tan tenue como el aire llegó hasta él. Papá. Álvaro Vargas se quedó helado. Era Javier. Su único hijo. El chico íntegro y de corazón noble que tras jurar bandera y completar su formación en la Academia de Guardias de Baeza, apenas llevaba 3 meses destinado en su unidad. Javier, ¿eres tú? ¿Qué ocurre? ¿Por qué llamas? Me duele, papá, ya no. La voz estaba rota por el dolor y el terror. De repente una voz áspera y cruel resonó a través del auricular. ¿Qué coño haces, niñato de mierda? El sonido fue seguido por un golpe sordo y pesado. Un gemido ahogado de su hijo, que ni siquiera tuvo fuerzas para gritar. La llamada se cortó de inmediato. Silencio. Un pitido monótono. Vargas permaneció inmóvil durante varios segundos, con el teléfono pegado a la oreja. El orden perfecto de su despacho se había derrumbado en un instante. Sus ojos ya no veían los documentos sobre la mesa, sino el recuerdo de su última conversación con Javier, apenas unos días atrás. Aquí todo bien, papá. Los compañeros me tratan fenomenal. En el momento en que comprendió que aquellas palabras sencillas eran una mentira colosal, algo se rompió dentro de él, con la frialdad del hielo al resquebrajarse. Se levantó de su asiento de un solo movimiento. La compostura del general, la frialdad del militar, habían desaparecido. Solo quedaba Álvaro Vargas, el padre. Ignoró el uniforme de gala que colgaba impecable en la pared y, en su lugar, cogió la chaqueta de un traje negro, sencillo y funcional, que guardaba en un armario para emergencias. A su edecán solo le dijo que tenía un asunto familiar urgente y abandonó el cuartel general. No utilizó su coche oficial. En su lugar, su viejo sedán negro se deslizó silenciosamente bajo la cortina de lluvia. Llegó a su casa en las afueras de Madrid en un suspiro. Su mujer Elena lo recibió en la entrada y al ver la expresión granítica en el rostro de su marido, supo al instante que algo terrible había ocurrido. Álvaro, ¿es Javier? ¿Le ha pasado algo? No preguntes nada ahora. Solo prepara algo de comer para Javier. Su plato favorito. Rápido, por favor. Elena no hizo más preguntas. Con manos temblorosas por el miedo, abrió la nevera. Sacó los ingredientes para las albóndigas en salsa de la abuela, la última comida que Javier había pedido antes de marcharse a la academia. Con los ojos anegados en lágrimas, cocinó a toda prisa, mientras una olla de arroz blanco cocía al vapor. Guardó la comida caliente en una fiambrera térmica, junto con un trozo de pan y unas piezas de fruta. Con esto nuestro niño recuperará las fuerzas, ¿verdad, Álvaro? Vargas cogió la bolsa que le tendía su mujer sin decir palabra. Sentía el peso de aquel amor cálido y denso en sus manos. Le dio una breve palmada en el hombro a Elena y volvió a subir al coche. Mientras el vehículo devoraba kilómetros en dirección a los Pirineos de Aragón, la mente de Vargas era un torbellino. Como máximo responsable de asuntos internos, él era el encargado de mantener la disciplina y el honor en el cuerpo. Para él, la Guardia Civil debía ser una institución de acero,
justa e implacable con la corrupción. Pero ahora mismo, en el rincón más oscuro de esa institución, su propio hijo estaba gritando de dolor. Sabía perfectamente dónde estaba destinado. Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 con base en Jaca. No era la primera línea de un conflicto, pero sí un punto estratégico que requería una tensión constante. Recordó el rostro del jefe de la unidad, el coronel Fernando Morales, a quien había visto en una reunión meses atrás. Un hombre de apariencia afable y astuta. Vargas tomó una decisión: ocultaría su rango. Si se presentaba como el general al mando de asuntos internos, el cuartel se transformaría en un escenario teatral perfectamente orquestado. La verdad sería sepultada y su hijo quedaría estigmatizado como un problemático con un padre poderoso. Tenía que ir como el padre del guardia Vargas. Un hombre de mediana edad, sencillo y preocupado, que solo quería llevarle un plato de comida caliente a su hijo. Esa sería su arma más afilada. La lluvia arreciaba. Los limpiaparabrisas barrían el cristal sin descanso, pero lo que se nublaba no era su visión, sino su alma, que ardía por dentro. Colocó la bolsa con la comida en el asiento del copiloto y pisó el acelerador con más fuerza. El gemido de su hijo resonaba en sus oídos, más fuerte que el rugido de la tormenta. Después de más de 3 horas conduciendo a través del diluvio, el sedán negro se detuvo finalmente frente a la garita de entrada del acuartelamiento de Jaca. El agua golpeaba con furia el parabrisas. El guardia de servicio, un joven con el rostro tenso, se acercó con cautela al vehículo civil. ¿Qué desea?, preguntó, la desconfianza marcada en su voz. Vargas bajó la ventanilla, sin importarle la lluvia que le empapaba la cara. Vengo a ver a mi hijo. Soy el padre del guardia Javier Vargas. El rostro del joven mostró una momentánea perplejidad. Una visita un día de diario con aquel tiempo de perros y fuera del horario de visitas establecido. Se apresuró a llamar a alguien por el interfono. Unos segundos después, una voz cargada de irritación resonó desde el interior del cuerpo de guardia. Joder, dile que las visitas son los fines de semana. Estamos en medio de unas maniobras, que se largue. Vargas bajó del coche. La lluvia torrencial le empapó el pelo y los hombros de la chaqueta. Cogió la bolsa con la fiambrera del asiento del copiloto y se acercó a la entrada. Señor, de verdad que ahora no es posible. Por favor, vuelva otro día, intentó disuadirle el joven guardia con expresión compungida. En ese preciso instante la puerta de la garita se abrió con brusquedad y apareció un suboficial con el apellido Soto en la placa de su uniforme. Masticaba chicle con la mandíbula desafiante, una actitud arrogante forjada por años de abuso de poder. Pero bueno, ¿usted es tonto o qué? ¿No entiende lo que le dicen? Estamos ocupados, hostia. No se puede. Lárguese, le espetó el sargento Soto, agitando la mano como si espantara a una mosca. Vargas, empapado, inclinó la cabeza, adoptando una postura deliberadamente sumisa. Por favor, sargento. Vengo de muy lejos. Solo quiero verle la cara un momento. O al menos, ¿podría entregarle esta comida? Es su plato favorito. Extendió la bolsa que le había preparado Elena, sujetándola como si fuera un tesoro. Soto soltó una risita burlona. ¿Comida? Oiga, abuelo, aquí en el cuartel se come de puta madre. Su nene no necesita estas mierdas para llenarse la panza. Además, ¿de dónde coño va a sacar tiempo un recluta pringado para ponerse a comer ahora? En ese momento una voz más grave y autoritaria se unió a la conversación. Era el sargento primero Mateo Gallo, el furriel del regimiento, la persona que controlaba los suministros y que en la práctica actuaba como un pequeño rey en el cuartel. ¿Qué coño pasa aquí, Soto? ¿No puedes despachar a este tío? Gallo acababa de comer, pues aún tenía restos de fideos instantáneos en la comisura de los labios. Examinó a Vargas de arriba a abajo, el traje viejo y empapado, el rostro consumido por la ansiedad y la ridícula bolsa de comida en sus manos. Lo catalogó de inmediato como un pobre diablo sin poder ni influencia. Es el padre de Javier Vargas, mi sargento primero. Ha traído el tupper de mamá y se empeña en que su nene salga de las maniobras para comer, informó Soto con exagerada sorna. Gallo resopló con desprecio.
¿Vargas? Ah, sí, el inútil. De tal palo, tal astilla. Siempre dando por culo para llamar la atención. Las cejas de Vargas se crisparon una fracción de segundo, pero logró ocultar cualquier atisbo de emoción. Señor, por favor, se lo ruego. La comida todavía está caliente, me gustaría que la comiera así. Caliente, repitió Gallo con sorna. Le arrebató la bolsa de las manos a Vargas y sacó la fiambrera térmica. Vaya, albóndigas. Huele bien, la verdad. Hizo una pausa, como si dudara, y amagó con devolverle el recipiente a Vargas. Justo cuando éste extendía la mano para cogerlo, Gallo lo soltó deliberadamente. La fiambrera de metal cayó al suelo de cemento con un estruendo. Pero no acabó ahí. Antes de que Vargas pudiera reaccionar, Gallo, con su bota militar, le dio una patada brutal. La tapa saltó y el arroz blanco y las albóndigas en salsa roja se desparramaron por el suelo. La comida que Elena había cocinado con lágrimas en los ojos, aún humeante, quedó esparcida miserablemente sobre el barro y los charcos de agua de lluvia. La salsa roja se mezcló con el fango creando una mancha nauseabunda. «Uy, qué fallo». «Se me ha resbalado», dijo Gallo con una sonrisa de satisfacción. Soto, a su lado, se doblaba de la risa. «Joder, mi sargento primero. Con lo buena que estaba la comida. Ahora parece rancho para los cerdos». Los jóvenes guardias de la entrada apartaron la vista, incapaces de reír, pero también de intervenir. Vargas permanecía de pie, como clavado en el suelo. Su mirada estaba fija en los granos de arroz y los trozos de carne esparcidos por el barro. El calor del amor de su mujer, la esperanza para su hijo, pisoteado por una bota militar y revuelto en el fango. «¿Qué clase de ley permite esto?», preguntó Vargas. Su voz, ahora, era tan fría como el agua de la lluvia. Gallo se le acercó amenazante, su enorme sombra cubriéndolo. «Aquí la ley soy yo, abuelo. Y el coronel es Dios. Tu hijo puede desaparecer aquí mismo sin que nadie se entere. Así que antes de buscar leyes, limpia esta basura y lárgate de una puta vez. Si no, te denuncio por allanamiento de instalaciones militares y obstrucción a la autoridad». ¿Entendido? Gallo le dio un empujón violento en el hombro, haciendo que Vargas se tambaleara. «He dicho que limpies este rancho de cerdos», gritó Soto, su risa burlona perforando el sonido de la lluvia. Vargas no dijo nada. Siguió mirando el suelo. Lentamente dobló las rodillas y se arrodilló. Gallo y Soto sonrieron, creyendo que el miedo le había doblegado y que se disponía a recoger los restos. Pero Vargas no tocó la comida. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un viejo teléfono móvil negro. Las gotas de lluvia caían sobre la pantalla. Con la mano mojada, sin dudarlo un instante, marcó un único número. Al verle hacer la llamada, el rostro de Gallo se contrajo de ira. «¿Pero qué coño haces, viejo de mierda? ¿A quién vas a llamar? Como no te largues ahora mismo». Cuando Gallo se abalanzó para arrebatarle el teléfono, Vargas habló. Su voz era baja y tranquila, pero contenía una frialdad capaz de congelar todo el cuartel. «Soy el general de división Álvaro Vargas, jefe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil». La mano de Gallo se detuvo en el aire. La risa de Soto se ahogó en su garganta. Las palabras general de división y asuntos internos llegaron a sus oídos, pero sus cerebros tardaron varios segundos en procesar su significado. «Activo el código 0. Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64. A partir de este momento el acuartelamiento queda completamente sellado. Se prohíbe toda entrada y salida. Todo el personal de servicio en la entrada, permanezcan en sus puestos. Ordeno el despliegue del GAR en 5 minutos». La orden era tan específica y autoritaria que Gallo no podía dar crédito. ¿Qué dices? ¿Estás loco, viejo? «General». «Ja. Si tú eres general, yo soy el rey de España, gilipollas». Gallo, entre insultos, levantó de nuevo su bota militar, dispuesto a patear a Vargas en la cabeza. En ese instante un chirrido ensordecedor de neumáticos quemando el asfalto resonó desde el exterior.
El joven guardia de la entrada gritó aterrorizado: vehículos no identificados aproximándose a toda velocidad. Intentan forzar la entrada. Gallo y Soto se giraron, atónitos. La pesada barrera de metal ni siquiera tuvo tiempo de levantarse. Dos vehículos todoterreno negros, con las siglas de la Guardia Civil, la reventaron y derraparon hasta detenerse frente a la garita. Inmediatamente después, varios camiones militares rugieron al llegar, de los cuales descendieron decenas de agentes armados hasta los dientes. Todos al suelo. Aseguren el perímetro. Eran miembros del Grupo de Acción Rápida GAR, la unidad de élite de la Guardia Civil, equipados con boinas verdes, chalecos antibalas y fusiles de asalto. En cuestión de segundos, rodearon a los guardias de servicio y apuntaron directamente a Gallo y Soto. No se muevan. Al suelo o disparamos. La situación había dado un vuelco de 180 grados en menos de 10 segundos. Gallo y Soto, con las manos en alto, temblaban ante las bocas de unos cañones que jamás habían visto tan de cerca. En ese momento un oficial bajó corriendo de uno de los vehículos de mando. Era el coronel Fernando Morales, jefe del regimiento. Había venido tan deprisa tras recibir la alerta que ni siquiera se había puesto la gorra, su pelo estaba revuelto y varios botones de su guerrera estaban desabrochados. Entre los agentes del GAR, el coronel Morales vio a un hombre de mediana edad, arrodillado en el suelo embarrado y empapado por la lluvia. A su lado, su propio sargento primero, Mateo Gallo, temblaba amenazado por un fusil. ¿Pero qué coño significa esto? ¿Quiénes son ustedes para irrumpir así en mi regimiento?, gritó Morales. Justo entonces el hombre arrodillado levantó lentamente la cabeza. Los ojos de Álvaro Vargas y Fernando Morales se encontraron. El color desapareció del rostro del coronel. Recordaba a aquel hombre. Lo recordaba de la última reunión de mandos en Madrid, sentado en primera fila, con una mirada gélida que imponía un respeto sepulcral. Mi general, balbuceó Morales, su voz temblando como la de un cordero. Vargas se levantó en silencio. El agua sucia goteaba de su traje. Sacó una cartera del bolsillo interior de su chaqueta y se acercó a un Gallo paralizado por el pánico. Este intentó retroceder, pero el cañón de un fusil en su espalda se lo impidió. Con un gesto lento y deliberado, Vargas colocó su tarjeta de visita en el bolsillo del uniforme de Gallo. Álvaro Vargas. General de División. Guardia Civil. Jefe del Servicio de Asuntos Internos. Los ojos de Gallo saltaban enloquecidos de las letras doradas de la tarjeta al rostro de Vargas. El dueño de la comida que había pateado y llamado Rancho de Cerdos, el padre del recluta al que llamaba inútil, era el máximo responsable de la policía interna de la Guardia Civil. Ah, fue el único sonido que Gallo pudo emitir antes de desplomarse, perdiendo el control de su vejiga. Soto ya se había desmayado con la cabeza colgando inerte. Un silencio sepulcral se apoderó de la entrada del cuartel. Solo se oía la lluvia y el ralentí de los motores de los vehículos del GAR. Vargas se acercó al comandante al mando del operativo. Relevo de sus funciones al sargento primero Mateo Gallo y al sargento Rubén Soto con efecto inmediato. Deténganlos y trasládenlos al cuartel general. A sus órdenes, mi general. Vargas volvió a mirar los restos de comida esparcidos por el suelo. Se inclinó lentamente y recogió la fiambrera abollada y manchada de barro. Sacó un pañuelo inmaculadamente blanco de su bolsillo y comenzó a limpiar el metal sucio en silencio. En su rostro no había ira ni tristeza. Solo la culpa por no haber podido proteger la comida de su hijo y una furia helada hacia aquellos que habían osado manchar el honor del uniforme. El coronel Morales, todavía sin gorra y bajo la lluvia, temblaba de pies a cabeza. Las alarmas de la sala de control del regimiento aullaban como locas, sumiendo a toda la base en un estado de emergencia. Vargas apretó contra su pecho la fiambrera embarrada. Luego se volvió hacia el coronel Morales y le habló. Su voz era más fría que la propia lluvia. Tráigame a mi hijo. Al guardia Javier Vargas. Ahora mismo. La cacería había comenzado. Y no era una simple venganza por el maltrato. Era el prólogo de la investigación más despiadada y rigurosa que aquel mando de la Guardia Civil jamás había emprendido para arrancar de raíz la podredumbre.
El patio de armas parecía una fotografía congelada. La lluvia había amainado, pero el aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, el humo acre de los vehículos militares y un miedo palpable. El regimiento, aquella fortaleza que parecía inexpugnable, había quedado completamente aislado por una sola orden del general. El coronel Morales intentó presentarse con el debido respeto, pero su voz apenas era un hilo tembloroso. Su mirada estaba clavada en la fiambrera sucia que Vargas sostenía contra su pecho. Aquello había sido el detonante. O más bien, la podredumbre ya estaba ahí, a punto de reventar, y aquella comida había sido solo la mecha. Mi general, esto tiene que ser un malentendido. Un malentendido, le interrumpió Vargas, girándose hacia él. Sus ojos estaban desprovistos de cualquier emoción, lo que los hacía aún más aterradores. He dicho que me traiga al guardia Javier Vargas. Coronel. En su voz no había deferencia alguna hacia su rango, ni cortesía. Solo una orden desnuda. Morales, sobresaltado, se volvió y le gritó al oficial de operaciones que estaba a su lado. ¿A qué esperas? Trae al guardia Vargas. Ahora mismo. El oficial echó a correr hacia el edificio principal, sus botas chapoteando en los charcos. El cuartel entero era un caos. Con los agentes del GAR controlando todas las salidas, los mandos corrían de un lado a otro, gritando órdenes confusas. En medio de aquel torbellino, Vargas permanecía inmóvil, mirando el lugar donde las albóndigas se habían mezclado con el barro. Esperó a su hijo. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Poco después se oyeron pasos apresurados desde la zona de los barracones. El oficial de operaciones y un capitán traían a un joven soldado, prácticamente arrastrándolo. Aquí está, mi general. El guardia Vargas. Vargas se giró lentamente. Y entonces lo vio. Aquel no era el hijo que él recordaba. No era el joven de mirada limpia que antes de ingresar en el cuerpo, le había dicho que quería ser un gran guardia civil como su padre. Su uniforme de campaña, empapado, estaba cubierto de polvo y barro, y le quedaba tan holgado que parecía no ser suyo. En solo 2 meses, el rostro de su hijo se había consumido de una forma increíble. Los pómulos sobresalían de forma antinatural, y sus ojos estaban hundidos, vacíos, llenos de una mezcla de terror y desesperación. Tenía los labios partidos y amoratados, y en su pelo rapado se veían cardenales y heridas que parecían calvas. Pero lo que destrozó a Vargas fue la mirada de su hijo. Javier vio a su padre, vio a los agentes del GAR que lo rodeaban, y no mostró ningún signo de alivio. Simplemente temblaba como una hoja, con la vista perdida en el suelo, como si esta nueva situación fuera solo el preludio de más violencia. Javier, le llamó Vargas. Al oír su voz, los hombros de Javier se encogieron en un espasmo. Levantó la cabeza lentamente, pero no se atrevió a mirar a su padre a los ojos. Papá, su voz era un susurro ronco y quebrado. ¿Qué haces aquí? No pudo terminar la frase. Parecía sumido en una confusión extrema, observando a los imponentes agentes del GAR y al propio coronel del regimiento inclinándose ante su padre. Creía que todo aquel desastre era culpa suya, por haber hecho aquella llamada. No tenías que haber venido. Es por mi culpa. Atemorizado, Javier intentó retroceder. Vargas no pudo soportarlo más. Se acercó a su hijo y con la mano que no sostenía la fiambrera, le agarró del brazo. ¡Ah! Javier soltó un grito de dolor. La muñeca que Vargas había sujetado estaba visiblemente hinchada. Le subió la manga del uniforme. Bajo la tela mojada, su brazo estaba cubierto de hematomas negruzcos y, entre ellos, varias cicatrices redondas, inconfundibles quemaduras de cigarrillo. La respiración de Vargas se detuvo por un instante. Se giró hacia el coronel. Morales. Sí, mi general. ¿Qué es esto? Yo no. Morales sudaba a mares, incapaz de articular una sola palabra. Vargas hizo que su hijo se diera la vuelta y con delicadeza, empezó a desabrocharle la guerrera. Javier intentó resistirse avergonzado y aterrorizado, pero no pudo oponerse a la firmeza de su padre. Cuando el uniforme cayó, revelando la delgada camiseta militar que cubría el torso de su hijo, todos los agentes del GAR presentes contuvieron el aliento.
El cuerpo de Javier era un mapa de dolor. Estaba tan delgado que se le marcaban las costillas. El pecho y el abdomen estaban cubiertos de moratones lívidos, con la forma de la suela de una bota. La espalda era un amasijo de verdugones rojos y negros, resultado de golpes con un cinturón o una porra. Su cuerpo era una única y gigantesca herida. Vargas, con mano temblorosa, rodeó los hombros de su hijo. Javier ardía en fiebre. Estaba sufriendo las secuelas de las palizas y una infección grave. Lo siento, dijo Vargas, su voz cargada de emoción por primera vez. He sido yo, papá, ha sido mi culpa, lo siento. Javier ni siquiera podía llorar. Solo repetía lo siento como un autómata. Vargas volvió a ponerle el uniforme y, quitándose su propia chaqueta de traje, cubrió con ella los hombros temblorosos de su hijo. Se dirigió al comandante del GAR. Solicite un helicóptero medicalizado del servicio de urgencias. Traslado inmediato al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Informe al jefe de traumatología que se prepare para intervenir, es una orden directa en mi nombre. Entendido, mi general. Y usted, coronel Morales, continuó Vargas. Vamos a su despacho. Quiero que me cuente sin omitir una sola letra, qué le ha ocurrido a mi hijo en su regimiento. Vargas hizo que un sanitario acompañara a su hijo y, con una mirada gélida, se dirigió al edificio de comandancia, precedido por un aterrorizado coronel Morales. En su mano, seguía aferrando la fiambrera con las albóndigas frías y embarradas. Era la dignidad pisoteada de su hijo. Y la prueba irrefutable que le obligaba a juzgar aquel infierno. El despacho del coronel del regimiento se encontraba bajo un control absoluto. Vargas no se sentó en el sillón del mando. Se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el helicóptero que transportaba a su hijo despegaba bajo la lluvia y atravesaba las nubes grises. Solo cuando el rugido de las hélices se desvaneció, se volvió hacia el coronel Morales. Siéntese. Morales no se atrevió a ocupar su propia silla. Se sentó en el borde de un sofá para visitas, como si el cuero quemara. Vargas se plantó frente a él. El sargento primero Gallo y el sargento Soto. ¿Cree que actuaron solos? Morales tragó saliva. Su mente era un lienzo en blanco. No tengo palabras, mi general. He descuidado la gestión de mi unidad. No sabía que esos dos eran unos monstruos. Descuido, cortó Vargas. Un guardia recién llegado es torturado hasta casi la muerte, sufre de fiebre alta y tiene el cuerpo cubierto de heridas, y el coronel del regimiento lo despacha con un descuido. ¿Dónde estaba el capitán de su compañía? ¿Y el comandante de su batallón? Mientras su furriel masacraba a un soldado, ¿dónde estaba toda la cadena de mando? Vargas cogió una carpeta que había sobre el escritorio. Los agentes del GAR la habían incautado del despacho de Gallo. ¿Sabe lo que es esto, coronel? Se la acercó a la cara. No era un documento oficial. Era un libro de contabilidad manuscrito, lleno de fechas, cifras y símbolos extraños. No lo sé, mi general. No lo sabe. Bien. Se lo explicaré yo. Vargas abrió el libro sobre la mesa. En los últimos 3 meses, de este cuartel han desaparecido 20.000 litros de combustible. 4.000 raciones de combate se han evaporado. Y 300 pares de botas de montaña nuevas no figuran en ningún registro. El rostro de Morales se tornó ceniciento. Su furriel, Mateo Gallo, ha estado robando sistemáticamente material de su regimiento para venderlo en el mercado negro. ¿Y me dice que el coronel no sabía nada? Mi general, eso es imposible. Yo no sabía nada, se lo juro. No lo sabía o lo consentía, la voz de Vargas era como el filo de una navaja. ¿Cuándo fue destinado mi hijo a esta unidad? Hace 3 meses, mi general. Vaya. ¡Qué casualidad! La misma fecha en la que empieza este libro de contabilidad. Vargas señaló una página con el dedo. Allí estaba escrito el nombre Javier Vargas y al lado, las palabras cerrar la boca. Diario. Mi hijo fue asignado al almacén de suministros nada más llegar. Y seguramente se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Era demasiado honesto, demasiado recto, los ojos de Vargas taladraban a Morales. Por eso había que silenciarlo. Gallo y Soto se encargaron de ello. Lo estigmatizaron como un inútil, lo torturaron día tras día, destruyeron su espíritu para que no se atreviera a denunciar nada. Y lo usaron como ejemplo para el resto de los guardias. ¿Me equivoco? Morales ya no podía negarlo. Aquello no era un simple caso de acoso. Era un crimen organizado para encubrir un desfalco masivo de material militar. Mi general, yo de verdad que no Gallo nunca. ¿Cree que Gallo pudo sacar 20.000 litros de combustible él solo? En un cuartel, ni un solo camión puede salir por la puerta sin la autorización del coronel. Coronel Morales. Vargas pulsó el botón del interfono. Un investigador de asuntos internos entró en el despacho. Relevo al coronel Fernando Morales de su mando. Queda detenido con efecto inmediato por malversación, prevaricación y encubrimiento de torturas. Mi general, soy inocente. Mi general, gritaba Morales mientras dos agentes lo sujetaban y se lo llevaban a rastras. La insignia de coronel cayó de su hombro y rodó por el suelo mojado del pasillo. Vargas observó la escena con frialdad. Su ira apenas había comenzado. Gallo y Morales eran solo los tentáculos. Un desfalco de esa magnitud era imposible sin la protección de alguien a nivel de la zona de la Guardia Civil, o incluso más arriba. Se dirigió al investigador. ¿Ha hablado Gallo? Se resiste, mi general. Dice que asumirá toda la culpa. Soto solo llora y dice que cumplía órdenes. Bien. Vargas recogió la fiambrera embarrada. Llévelos a una sala de interrogatorios. Voy a verlos personalmente. En los ojos de Vargas brillaba la luz de un cazador implacable. Para encontrar la raíz de la podredumbre, estaba dispuesto a adentrarse personalmente en el lugar más sucio. La sala de interrogatorios improvisada en el regimiento era un sótano húmedo y con olor a moho, junto al polvorín. Vargas ordenó a los investigadores que le dejaran a solas y entró. En el reducido espacio había dos hombres. Eran Mateo Gallo y Rubén Soto, los mismos que unas horas antes se pavoneaban como reyes en la entrada del cuartel. Ahora, sin su uniforme, vestidos con un simple chándal y esposados, estaban acurrucados en el suelo. Al ver entrar a Vargas, Soto empezó a temblar convulsivamente y a golpear el suelo con la cabeza. Lo siento, por favor, perdóneme la vida. Yo solo cumplía órdenes. Gallo, en cambio, aunque aterrorizado, lo miraba con el último rescoldo de desafío en sus ojos. ¿Hacía falta montar todo este circo? Si hubiera sabido que era su hijo. Si no fuera mi hijo, entonces está bien patear su comida y tratar a un ser humano como a una bestia, preguntó Vargas en voz baja. Bueno, la mili es la mili, ¿no? Siempre ha sido así, espetó Gallo con una lógica retorcida. Vargas se acercó en silencio. Dejó la fiambrera manchada de barro en el suelo, frente a él. El sonido metálico resonó en la sala. ¿Sabes lo que es esto? Una fiambrera, ¿no? Son las albóndigas que mi mujer preparó esta madrugada. El plato favorito de mi hijo. Vargas abrió la tapa. Dentro los restos de comida, mezclados con barro y agua de lluvia, formaban una masa irreconocible y putrefacta. Esto es lo que tú pateaste. La comida de mi hijo. El cariño de mi mujer. Eso es lo que tú pisoteaste. Acercó el recipiente abierto hasta la nariz de Gallo. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Veo que todavía no entiendes la situación. Con una sola mano, Vargas agarró las esposas que aprisionaban a Gallo y tiró de ellas con una fuerza descomunal. El rostro de Gallo se contrajo de dolor. Lo que habéis hecho no es un simple caso de acoso. Es malversación, insubordinación y tentativa de asesinato. ¿Asesinato? Yo no quería matarle. Mi hijo está ahora mismo en la UCI del Hospital Gómez Ulla. Estaba a punto de entrar en shock séptico. Unos días más y habría muerto. En vuestras manos. La voz de Vargas era como el silbido de una serpiente. Estás acabado, Gallo. Cadena perpetua como mínimo.
Pero si cantas y me dices quién está por encima de ti, quizás las cosas puedan cambiar un poco. Las pupilas de Gallo se dilataron. La mención de un superior le había dado de lleno. No sé de qué me habla. El coronel Morales ya está detenido. Pero tú sabes tan bien como yo que ese cobarde no tiene cerebro para planear todo esto. Vargas le susurró al oído. 20.000 litros de combustible, 4.000 raciones para mover todo eso. Hace falta la colaboración del mando de la zona, o de alguien incluso más arriba. Tú solo eras el matón, el que cobraba. El cerebro es otro, ¿verdad? Gallo guardó silencio. La noticia de la detención de Morales le había impactado profundamente. El escudo que creía tener había desaparecido. Eres la cola del lagarto, Gallo. La cola se corta, pero el cuerpo sobrevive. Tus jefes esperarán que te pudras en una prisión militar sin abrir la boca. ¿Crees que van a cuidar de tu familia? Vargas se giró hacia Soto. Sargento Soto. Si hablas ahora, se tendrá en cuenta como atenuante. Todo lo que viste, lo que oíste. ¿Con quién hablaba Gallo? ¿A quién le entregaba el dinero? Yo no sé nada. Solo hacía lo que el sargento primero me ordenaba. También te ordenó que le quemaras con cigarrillos al guardia Vargas, replicó Vargas. Soto no pudo responder, solo rompió a llorar. Vargas se volvió de nuevo hacia Gallo. Elige. Cargas tú solo con todo y te pasas el resto de tu vida en la cárcel, o delatas al cerebro de la operación y reduces tu condena. Solo tienes una oportunidad. Gallo tragó saliva. Ante sus ojos se superponían la imagen del rostro helado de Vargas y la de las albóndigas destrozadas. Comprendió. Aquel hombre, antes que general, era un padre al que le habían impedido dar de comer a su hijo. Y un padre no conoce la piedad. Si hablo, de verdad, balbuceó finalmente Gallo. Habla. ¿Quién es el cerebro? Con voz temblorosa, Gallo pronunció un nombre completamente inesperado. El general de la zona de Aragón, Ricardo Soler. Y después, añadió otro nombre. Al oírlo, la expresión impasible de Vargas se resquebrajó por primera vez. Era un miembro de su propio equipo en asuntos internos. Uno de sus hombres de máxima confianza. Aquello no era un simple desfalco. Era un cártel gigantesco que implicaba a toda una zona de la Guardia Civil y que tenía cómplices en el corazón de su propio departamento. Vargas había lanzado su primera red y había atrapado a un monstruo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. El aire en el centro de urgencias del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla olía a sangre, desinfectante y desesperación. Cuando Vargas bajó del vehículo de mando, el director del hospital y el jefe de la unidad de traumatología ya le esperaban en la entrada. Sus rostros serios delataban la gravedad del estado del paciente. Por aquí, mi general. El paciente está sufriendo un fallo multiorgánico debido a un shock séptico. Le hemos estabilizado e iniciado tratamiento con antibióticos de amplio espectro. El jefe de la unidad le informaba mientras revisaba el historial. Fractura de las costillas séptima y octava. Perforación del tímpano izquierdo. Contusiones generalizadas y quemaduras de segundo grado. ¿Quemaduras de segundo grado? De cigarrillo, mi general. La mandíbula de Vargas se tensó hasta parecer de piedra. Lo más urgente ahora es el fallo renal agudo, provocado por la destrucción muscular a causa de las palizas continuadas. ¿Sobrevivirá?, interrumpió Vargas por primera vez. Su voz era tan grave que pareció absorber todos los sonidos de la sala de urgencias. El director del hospital dio un paso al frente. Mi general, hemos movilizado a todo el personal. Pero las próximas 48 horas son críticas. Dependerá de su voluntad de vivir. ¿Voluntad? Vargas miró a su hijo a través del cristal de la UCI. Rodeado de tubos y máquinas, Javier era apenas un esqueleto inmóvil. ¿Le quedarían a ese chico fuerzas para luchar? ¿La desesperación con la que había llamado a su padre sería suficiente para aferrarse a la vida? Vargas sacó la fiambrera abollada y sucia. Esto, no pudo terminar la frase. Cuando recupere la consciencia, ¿podrían? Guárdenlo con sus efectos personales, por favor.
El director cogió el objeto con delicadeza, comprendiendo por el barro y los restos qué era y qué significaba. Vargas se sentó en una silla en el pasillo frente a la UCI. Su rango de general no servía de nada ante aquella puerta de cristal. No era más que un padre indefenso observando a su hijo debatiéndose entre la vida y la muerte. Sus subordinados se acercaban a intervalos para informarle, pero él los despachaba con un gesto sin apartar la vista del cristal. Las horas pasaban como una tortura. 12 horas. 24. Cada vez que la tensión de su hijo caía o su ritmo cardíaco se disparaba, un equipo médico entraba corriendo para luchar por su vida. Vargas lo presenció todo sin pestañear, su interior consumido hasta las cenizas. Cuando habían transcurrido 30 horas, ocurrió un milagro. Los párpados de su hijo temblaron levemente. Papá, susurró en sueños. Vargas se levantó de un salto y se pegó al cristal. Javier, estoy aquí. Papá está aquí. Un médico le puso una mano en el hombro. Mi general, todavía no. Cálmese. Un gemido escapó de los labios agrietados de su hijo. Una enfermera le humedeció los labios con una gasa. Javier, con la vista borrosa, distinguió la figura de su padre al otro lado del cristal. De repente sus ojos se llenaron de pánico. Las máquinas empezaron a pitar con estridencia. No. No se acerquen. Váyanse, gritaba. Javier confundía a los médicos y enfermeros con sus torturadores. Empezó a agitarse frenéticamente, intentando arrancarse las vías y saltar de la cama. Déjenme. Lo siento. He sido yo. Hijo, gritó Vargas intentando entrar, pero los médicos se lo impidieron. Administren un sedante. Va a entrar en shock. Los gritos de su hijo eran desgarradores. No era solo miedo. Era la marca de un trauma grabado a fuego en su alma. Vargas comprendió que a su hijo no solo le habían asesinado el cuerpo, sino también el espíritu. Apretó los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, haciéndole sangrar. Tras el sedante, Javier volvió a sumirse en un sueño profundo. Vargas salió de la UCI y subió a la azotea del hospital. El aire frío de la madrugada le golpeó las mejillas húmedas. No lloraba. Simplemente algo caliente brotaba de sus ojos. Sacó su teléfono y llamó a su equipo más cercano, su círculo de confianza, no la línea oficial. Soy yo. Trasladen a Gallo y Soto a los calabozos del cuartel general de inmediato. Lo mismo con el coronel Morales. Y pongan bajo vigilancia 24 horas al general Ricardo Soler y al comandante de investigación Diego Peña. Intervengan todas sus comunicaciones. Nadie, absolutamente nadie, puede saber esto sin mi autorización. Los gritos de su hijo resonaban en su cabeza. Se acabó la piedad. Ahora, solo quedaba el juicio. Para cazar a los demonios del infierno, estaba dispuesto a adentrarse en un infierno aún más profundo. El ambiente en el cuartel general de la Guardia Civil era más tenso y frío que nunca. El rumor de que el propio general de Asuntos Internos había desmantelado la unidad donde servía su hijo se había extendido a la velocidad de la luz, pero nadie se atrevía a comentarlo en voz alta. Nada más regresar del hospital, Vargas convocó una videoconferencia de urgencia con todos los mandos de asuntos internos del país. En la pantalla aparecieron los rostros de los comandantes. Y en la sala, a su lado, estaba sentado el comandante Diego Peña, jefe de la unidad de investigación, con el rostro serio. Peña era el subordinado más apreciado de Vargas, el cerebro de las investigaciones de asuntos internos. Cuando Gallo había pronunciado su nombre, Vargas sintió como si su corazón se congelara. Orden para todas las unidades de asuntos internos, comenzó Vargas, su voz resonando en la sala. El reciente incidente de acoso y malversación en el regimiento de Jaca se considera un acto aislado, propio de esa unidad. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Las cejas de Peña se movieron imperceptiblemente. Por lo tanto, este caso será transferido a la Unidad de Asuntos Internos de la Zona de Aragón para su investigación. El mando central no intervendrá y se limitará a recibir el informe final. Era una declaración explosiva.
Transferir un caso que el propio general había destapado a la unidad local era, en la práctica, enterrarlo. Era impensable que la unidad de la zona de Aragón, bajo el mando del general Soler, fuera a investigar a su propio jefe. Mi general, con el debido respeto, intentó objetar un capitán, pero la mirada gélida de Vargas le silenció. ¿Alguna objeción, comandante Peña?, le preguntó directamente. Peña, tras un instante de duda, inclinó la cabeza. Acato sus órdenes, mi general. Sin embargo, la opinión pública. De la opinión pública me encargo yo. Ustedes céntrense en sus tareas habituales de mantener la disciplina en el cuerpo. Fin de la reunión. Vargas terminó la videoconferencia de forma unilateral, dejando los rostros atónitos de sus comandantes en las pantallas que se apagaban. Peña se levantó y se acercó. Mi general, ¿está seguro de que es lo correcto? ¿Y Javier? El estado del guardia Vargas no es asunto suyo, comandante, le cortó Vargas, dándole una palmada en el hombro. El gesto fue tan cordial como siempre, pero Peña no percibió la intención letal que se ocultaba tras él. Cuando Peña salió del despacho, Vargas se quedó mirando la puerta durante un largo rato. Luego pulsó un botón secreto en su intercomunicador. Castillo, entre. Instantes después, el comandante Rafael Castillo, jefe del servicio de inspección y el hombre más leal a Vargas, a quien había apadrinado desde sus días en la academia, entró en el despacho. Peña ha mordido el anzuelo, mi general, informó en voz baja. Justo al terminar la reunión, ha llamado al general Soler desde un teléfono personal, no el oficial. Le ha informado de que usted ha decidido tapar el asunto. Una sonrisa torcida, casi un rictus, apareció en los labios de Vargas. Mientras su hijo se debatía entre la vida y la muerte, ellos celebraban que sus crímenes quedarían impunes. Es lógico. Habrán pensado que he perdido la cabeza por lo de mi hijo. Que no soy capaz de separar lo personal de lo profesional, y que he decidido minimizar el escándalo para proteger mi propia reputación. ¿Cuáles son sus órdenes, mi general? La trampa está puesta. Ahora hay que acorralar a la presa. Vargas abrió un cajón y sacó una memoria USB. Aquí está la contabilidad original de Gallo. Y aquí, una grabación secreta de Peña donde se detallan los sobornos de Morales al general Soler. Se lo doy a Peña. No, negó Vargas. Esto es el cebo. Y vamos a soltarlo donde más daño pueda hacer. Le entregó el USB a Castillo. A la prensa. Dáselo a un periodista de investigación de confianza, de forma anónima. La fuente nunca debe ser revelada. Mi general, esto es una locura, exclamó Castillo. Si esto explota, salpicará a todo el servicio de asuntos internos. Incluso su propio cargo estará en peligro. Para extirpar un tumor, a veces hay que cortar carne sana. Los ojos de Vargas ardían. Soler y Peña, cuando vean esta información en la prensa, jamás imaginarán que he sido yo. Creerán que ha intervenido un tercero, fuera de su control, y entrarán en pánico. Intentarán destruir pruebas, o traicionarse el uno al otro para salvarse. Nosotros solo tenemos que esperar en el camino por el que se van a despeñar. Vigile cada movimiento de Peña. Si intenta destruir pruebas o contactar con Soler, deténgalo de inmediato. A sus órdenes, mi general. Vargas miró por la ventana. La bandera de España ondeaba con fuerza en el patio del cuartel. La idea de clavar un puñal en el corazón de la institución a la que había dedicado su vida era desoladora. Pero los gritos de dolor de su hijo no le permitían la más mínima duda. La explosión mediática fue mucho mayor de lo que Vargas había previsto. El titular, trama de corrupción masiva en la Guardia Civil de Montaña. Posible implicación de un general, devoró todas las noticias. El Ministerio del Interior estalló y el director general de la Guardia Civil convocó a Vargas a su despacho de inmediato. General Vargas. ¿Se puede saber qué demonios está pasando? El rostro del director general estaba rojo de ira. ¿Quién coño ha filtrado esto a la prensa? ¿Es usted el jefe de asuntos internos o un pirómano? Vargas aguantó el chaparrón sin inmutarse. Ya esperaba esa reacción. Lo lamento, señor director general.
Déjese de lamentos y solucione este puto desastre. Conozco al general Soler, es un buen hombre. Esto tiene que ser una conspiración interna. Encuentre al traidor que ha filtrado esto y demuestre la inocencia de Soler. Es una orden. A sus órdenes, señor. Al salir del despacho, Vargas sonrió con frialdad. El general Soler era un protegido del director general. Harían lo imposible por salvarlo, y para ello necesitaban un cabeza de turco. Y ese cabeza de turco sería el supuesto traidor dentro de asuntos internos que había filtrado la información. Tal y como había previsto, nada más regresar a su cuartel, Diego Peña entró en su despacho con el rostro pálido como la cera. Mi general, es un desastre. El director general. Lo sé. Y quiero que usted se encargue de solucionarlo, comandante Peña, dijo Vargas mientras se servía un té con total calma. El director general cree que la filtración ha salido de nuestras filas. Como jefe de investigación, quiero que encuentre a ese traidor. Y que demuestre la inocencia del general Soler. El rostro de Peña se descompuso. Era una trampa. Le estaba ordenando que se investigara a sí mismo. Yo, mi general. ¿Y quién si no? ¿No es usted el mejor investigador del cuerpo? Si no soluciona esto, tanto usted como yo podríamos acabar en la calle. Confío en usted, Peña. Peña salió del despacho tambaleándose. Se encontraba en una encrucijada. Traicionar a Soler y buscar su propia salvación, o intentar salir de la trampa junto a él. Aquella noche, pasada la medianoche, el equipo de vigilancia de Castillo envió un informe urgente. Se está moviendo. Peña acaba de salir del cuartel y se dirige a un lugar no identificado. Lo estamos siguiendo. ¿Se va a reunir con Soler? Negativo. Soler está en su residencia oficial, hablando por teléfono con el director general. Peña se va a reunir con otra persona. ¿Quién? Hemos identificado al contacto. Es Ramiro Núñez, director de una empresa contratista del Ministerio de Defensa. Defensa contratista suministros. Las piezas del puzzle encajaron en la mente de Vargas. Aquello iba más allá de un simple desfalco interno. Era una gigantesca red de corrupción con empresas civiles. Núñez él era el que compraba el material robado por Gallo. Exacto, mi general. Y parece que Peña va a recoger algo de él. Suponemos que dinero para una huida al extranjero. Peña había decidido cortar por lo sano. Abandonar a Soler, recoger su parte del botín y desaparecer. Voy para allá. Que el GAR se despliegue. Detendremos a Peña y a Núñez en el lugar de la cita. Vargas se puso un chaleco antibalas. Había llegado el momento de cortar la primera cabeza del enemigo que tenía en casa. En un almacén abandonado cerca del puerto de Valencia, en la fría madrugada lluviosa, el equipo del GAR liderado por Castillo observaba el encuentro desde las sombras. Bajo la tenue luz de emergencia, el comandante Peña y el empresario Ramiro Núñez discutían acaloradamente junto a un maletín. Solo esto. Me estoy jugando la vida, Ramiro, gritaba Peña. En su mano sostenía una pistola. Comandante, toda la red del general Soler está colapsando. Yo mismo estoy huyendo con lo puesto. Coja el dinero y suba al barco de una puta vez. Ese cabrón de Soler me ha abandonado. No le ha abandonado, es que vamos a caer todos. ¿Quién iba a imaginar que ese loco de Vargas lo iba a filtrar todo a la prensa? Justo en ese momento, una voz resonó en la nave. Hasta aquí, Diego. Todas las luces del almacén se encendieron de golpe, y Álvaro Vargas apareció de entre las sombras. Decenas de agentes del GAR les rodearon apuntándoles con sus armas. Peña, en un acto de desesperación, se llevó la pistola a la sien. No se acerque, mi general. Si da un paso más, disparo. Su rostro era una máscara de lágrimas, sudor y lluvia. ¿Por qué, Diego?, preguntó Vargas. Su voz no contenía ira ni reproche, solo una pregunta sincera. ¿Sabes la confianza que deposité en ti? Confianza. Peña soltó una risa histérica. Usted nunca lo entenderá, mi general.
Los que venimos de abajo, por mucho que nos esforcemos, siempre seremos los perros de los que, como usted, nacieron con estrella. Lloraba y gritaba a la vez. Fue el dinero. Mi mujer estaba enferma. La educación de mis hijos no podía pagarla con mi sueldo. El general Soler me ofreció una salida. Al principio eran pequeños favores, filtrar algo de información. Su voz se quebró. Pero entonces apareció el guardia Vargas. Su hijo. Nunca imaginé que lo vería. Y Gallo, ese bruto, lo gestionó todo de la peor manera. Así que lo sabías, dijo Vargas, dando un paso al frente. Sabías que mi hijo se estaba muriendo y aún así me mentiste y se lo contaste todo a Soler. Lo siento. Pero yo también tenía que sobrevivir, gritó Peña, su dedo en el gatillo. ¡Alto! ¡Van! Sonó un disparo, pero Peña no cayó. La bala de Vargas le había alcanzado con precisión quirúrgica en la muñeca, y la pistola cayó al suelo. Mientras Peña gritaba de dolor, los agentes del GAR se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron. Vargas pateó el maletín, esparciendo fajos de billetes por el suelo mojado. Por este montón de papel has vendido a mi hijo, a tus compañeros y a tu propia alma, se acercó a Núñez. ¿Dónde está el resto del material robado? Dame la ubicación de todos los almacenes. Piedad, por favor. O hablas o mañana a primera hora tus libros de contabilidad estarán en manos de Hacienda y de la Fiscalía. Toda la mierda que has hecho en los últimos 10 años saldrá a la luz. Núñez en el acto confesó todo. Las direcciones de almacenes clandestinos repartidos por toda España. Comandante Castillo, ordenó Vargas. Trasladen a Peña y Núñez al cuartel general. Y ordene a todas las unidades de la Guardia Civil del país que realicen redadas simultáneas en todos estos almacenes. No quiero que se pierda ni una sola prueba. Al salir del almacén, Vargas pisoteó los billetes empapados. Esto era solo el principio. Había capturado a un traidor, pero el cerebro, el general Soler, seguía libre. Y Vargas tuvo una premonición. Quizás ni siquiera Soler era la verdadera cabeza de aquella serpiente de corrupción. La desesperación del director general por protegerlo indicaba que la podredumbre llegaba a lugares mucho, mucho más altos. El cuartel general de la zona de Aragón era un campo de batalla. Investigadores de asuntos internos y agentes del GAR se enfrentaban a la propia guarnición de la base, que intentaba impedirles el paso. El director general desde Madrid gritaba por teléfono que aquello era un abuso de poder y exigía la retirada de Vargas, pero este había cortado todas las comunicaciones. Las confesiones de Peña y Núñez, y las toneladas de material militar recuperado de los almacenes secretos, constituían una montaña de pruebas que un solo general no podía justificar. Vargas, escoltado por el GAR, abrió de una patada la puerta del despacho del general de la zona. Dentro el sonido de una trituradora de papel era ensordecedor. El general Ricardo Soler, con los ojos inyectados en sangre, le hizo frente. Sobre su mesa el teléfono de línea directa con el director general seguía descolgado. «Detente ahora mismo, Vargas», se oía la voz del mando supremo. Vargas se acercó y colgó el teléfono. «¿Estás loco, Álvaro? ¿Sabes a quién te estás enfrentando? Por tu niñato vas a conseguir que nos echen a todos a la puta calle, empezando por ti». Soler todavía se creía protegido. «Ricardo», le llamó Vargas por su nombre de pila. «En los últimos 3 años, has malversado material por valor de 50 millones de euros. Has sobornado a tus superiores y has vivido a todo lujo con el dinero sobrante. ¿Tienes pruebas?». Peña y Núñez han confesado. Los extractos bancarios y las grabaciones que te incriminan están siendo distribuidas a toda la prensa en este mismo instante. Ni el director general ni el mismísimo presidente del gobierno pueden pararlo ya. El rostro de Soler se tornó lívido. En un último acto de rabia, intentó abalanzarse sobre Vargas. «Por culpa de tu puto hijo». Vargas no esquivó el golpe. Agarró a Soler por las solapas y lo estrelló contra la pared. El cuerpo del general impactó con un ruido sordo. Los ojos de Vargas ya no eran los de un militar. «Mi hijo», susurró al oído de Soler. «Lo que vosotros pisoteasteis no fue solo a mi hijo.
Fueron los miles de soldados que tuvieron que patrullar con las suelas de las botas rotas porque vosotros robasteis las nuevas. Fueron todos los hijos de puta como el mío que se pusieron enfermos y no tuvieron ni un puto analgésico porque vosotros os lo llevasteis para venderlo. Con la mano arrancó las 2 estrellas de general del uniforme de Soler. Tú no eres un militar. Eres un parásito con uniforme. General Ricardo Soler queda relevado de su mando y detenido por malversación, abuso de poder y tentativa de asesinato. Los agentes del GAR entraron y esposaron a Soler, que ya no opuso resistencia. Mientras se lo llevaban, se detuvo en la puerta y se giró hacia Vargas. Una sonrisa espeluznante se dibujó en su rostro. ¿Crees que has ganado, Álvaro? Eres un puto peón. No tienes ni idea de por qué he hecho esto, ni de por qué él me protegía. Venga, como ya estoy acabado, te haré un regalo. Para que veas lo ridícula que es esa justicia en la que tanto crees. ¿Recuerdas el accidente de helicóptero de hace 10 años? La Operación Halcón. El corazón de Vargas se detuvo. Hacía 10 años, cuando era comandante en el servicio de campo, le habían asignado el peor caso de su carrera. Un helicóptero de entrenamiento se había estrellado en un vuelo nocturno, matando a los 2 pilotos. Yo fui el responsable de esa investigación. Yo mismo la cerré como un fallo del piloto, ¿recuerdas? ¿Y qué tiene que ver eso con esto? ¿Qué tiene que ver? Ja. Todavía no te enteras. ¿Sabes por qué se cayó ese helicóptero? Por la misma mierda defectuosa que encontró tu hijo. Por los visores nocturnos falsos que nuestra trama suministró. El grito enloquecido de Soler resonó en el pasillo. Gracias a que yo tapé aquel accidente, él ascendió hasta donde está ahora, y nosotros hemos podido desvalijar el ejército durante 10 años. Fui yo, Álvaro. Con mis manos maté a mis compañeros y casi mato a tu hijo. Calladle la boca y sacaoslo de aquí, ordenó un agente. Le taparon la boca y se lo llevaron, pero sus últimas palabras se clavaron como veneno en la mente de Vargas. Yo lo tapé. Yo los maté. Vargas se tambaleó. Recordó aquella investigación, la sensación de que algo no encajaba. Y recordó la presión de su superior de entonces para que cerrara el caso. Su superior de entonces era el actual director general de la Guardia Civil. Vargas lo comprendió todo. No había atrapado la cola de la serpiente. Había atrapado su cuerpo. Y la cabeza, en el lugar más alto e inimaginable, se reía de él. El camino de vuelta al hospital pesaba como 1000 años. Javier ya estaba en una habitación normal. Había superado la fase crítica, pero las cicatrices en su alma seguían abiertas. Al ver entrar a su padre, se encogió instintivamente. Tranquilo, hijo. Soy yo. Vargas se sentó a su lado. De una bolsa sacó la fiambrera, la misma que había sido pisoteada. La había limpiado durante toda la noche y le había pedido a Elena que la volviera a llenar. El vapor de las albóndigas y el arroz recién hechos llenó la habitación. Al verla, Javier rompió a llorar. No era un grito de terror, sino el llanto de un niño que por fin se sentía a salvo. Tenía tantas ganas, sollozó. Lo sé. Sé que la pisotearon. Vargas le acercó una cucharada a la boca. Javier comió como un niño pequeño, las lágrimas mezclándose con la salsa. Cuando terminó y ya más calmado, Vargas le preguntó: Javier, necesito que me cuentes qué viste exactamente. ¿Por qué se convirtieron en tu objetivo? Los ojos de Javier volvieron a mostrar miedo, pero reunió el valor suficiente. Trabajaba en el almacén. Un día llegó un cargamento de visores nocturnos nuevos, de última tecnología. Pero el sargento Gallo los desvió a otro almacén, y en su lugar, sacó cajas de material viejo para desguace. La respiración de Vargas se aceleró. Volvieron a empaquetar el material viejo en las cajas del nuevo. Y lo enviaron al taller de mantenimiento de los helicópteros. ¿De los helicópteros? Sí. Yo mismo llevé las cajas. Y pregunté. Les dije que era material viejo, que algunas lentes estaban incluso rotas. En cuanto lo dije, Gallo me arrastró dentro del almacén. Y con Soto.
Javier no pudo continuar, el recuerdo era demasiado doloroso. Ya está, hijo. Es suficiente. Todo encajaba. La confesión de Soler, el testimonio de su hijo. No solo robaban material. Sustituían equipos esenciales para la seguridad por chatarra, vendiendo el material nuevo en el mercado negro. Y esa chatarra había matado a 2 pilotos hacía 10 años. Papá, dijo Javier con voz temblorosa. Tengo miedo. Van a volver a por mí. Eran. Vargas le apretó la mano. Nadie volverá a hacerte daño. Te lo juro. Al salir de la habitación, sus ojos ya no albergaban compasión. Llamó a Castillo. Comandante, tráigame el archivo original de la Operación Halcón. El que yo mismo firmé hace 10 años. Tenía que juzgar su propio pasado. Su propio pecado. En el despacho del general, a oscuras, solo una lámpara de escritorio iluminaba una vieja carpeta polvorienta. Confidencial. Informe de investigación del accidente del helicóptero Halcón 7. Con las manos enguantadas, Vargas pasó las páginas. Registros de vuelo, informes de mantenimiento, la última comunicación, todo apuntaba de forma impecable a un fallo del piloto. Y al final, su firma, más joven, más ambiciosa, comandante Álvaro Vargas. Aquello no era verdad. Lo recordó. Recordó haber insistido en un fallo mecánico. Recordó los gritos de las viudas, que hablaban de un defecto en los visores nocturnos. Pero la caja negra y los visores, supuestamente, habían quedado destruidos sin posibilidad de recuperación de datos. Y entonces su jefe, el ahora director general Antonio Balbuena, le había llamado a su despacho. Comandante Vargas, buen trabajo. Pero no podemos dejarnos llevar por el dolor de las familias. Hay que cerrar esto y proteger el honor del cuerpo. Le espera un gran futuro, no lo eche a perder. Había cedido. Por el honor del cuerpo, por su futuro. Y ahora, la verdad que había enterrado hacía 10 años había vuelto para destrozar a su propio hijo. Esto ya no era una venganza. Era una expiación tardía. Tengo que ver al director general, dijo en voz alta. Mi general, es una trampa, le advirtió Castillo. Está a punto de firmar su cese. Lo sé. Pero llevo conmigo un regalo que no podrá rechazar. Vargas cogió el viejo informe, la contabilidad de Gallo y las grabaciones que implicaban a Balbuena. Castillo, ponga a todo el servicio de asuntos internos en alerta máxima. Si en 3 horas no he vuelto o no tienen noticias mías, envíen copias de todo esto a la Fiscalía, al Ministerio y a la prensa. Y selle el cuartel. A partir de ahora, esto es zona de guerra. Comprobó su pistola reglamentaria. Caminó solo hacia la dirección general. Hacia la cabeza de la serpiente. El despacho del director general de la Guardia Civil. Un lugar donde se concentraba todo el poder del cuerpo. El general Antonio Balbuena estaba de pie, de espaldas, mirando por la ventana. Su sombra era inmensa. La puerta se abrió y entró Vargas. ¿Cómo te atreves a venir aquí, Álvaro?, dijo Balbuena, su voz temblorosa de ira, pero sus ojos extrañamente calmados. Vete antes de que firme tu cese. Es tu última oportunidad. Lo de tu hijo es una tragedia, pero todo acabará con Soler. Vargas en silencio arrojó 2 carpetas sobre la inmensa mesa de Balbuena. Una es el informe de la Operación Halcón que yo mismo falsifiqué por orden suya hace 10 años. La otra contiene las confesiones de Soler, Peña y Núñez. Pruebas de que los visores nocturnos defectuosos de aquel helicóptero se instalaron bajo sus órdenes, y de que esa misma trama fue la que descubrió mi hijo. ¿Qué estupideces dices? Usted me habló del honor del cuerpo, se acercó Vargas. Pero los 2 pilotos que murieron aquel día fueron sus primeros asesinatos. Durante 10 años ha protegido a esa mafia, ha llenado el ejército de chatarra y se ha enriquecido hasta llegar a este despacho. La máscara de calma de Balbuena comenzó a caer. ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas? Vargas sonrió con desprecio. Sacó un tercer objeto de su chaqueta. Era la fiambrera abollada pero limpia de las albóndigas. La colocó sobre las carpetas.
En el símbolo del máximo poder, un recipiente de comida abollado y embarrado. La expresión de Balbuena se derrumbó. Esta es la comida de mi hijo. La que su sistema, su mafia, pisoteó en el barro. Usted me prometió un gran futuro si firmaba aquel informe. Y lo cumplió. Llegué a general. Pero el precio fue el infierno de mi hijo. La verdad que enterré volvió en forma de quemaduras y huesos rotos en el cuerpo de mi hijo. Usted tiene una deuda conmigo. La vida de 2 pilotos. Y el alma de mi hijo. Balbuena supo que todo había terminado. Intentó alcanzar el teléfono rojo de emergencia. La mano de Vargas fue más rápida, cubriéndolo con el viejo informe. Es inútil. Todo el servicio de asuntos internos está en alerta. Si esta llamada se corta, le enseñó su móvil, con una llamada en espera a Castillo, todo saldrá a la luz. Era jaque mate. La mano de Balbuena cayó, temblorosa. ¿Qué quieres? Mi puesto. Vargas recogió la fiambrera, solo quería darle un plato de comida caliente a mi hijo. Se dio la vuelta y abrió la puerta. Fuera al comandante Castillo y un equipo de operaciones especiales del GAR esperaban armados. Habían neutralizado a la escolta del director general. Vargas dio su última y más pesada orden. Director general Antonio Balbuena, queda relevado de su mando, se giró para mirarle, sus ojos desprovistos de emoción, como los de un verdugo que va a ejecutar su propia sentencia. Queda detenido por traición, malversación, prevaricación y asesinato. Procedan. Las 4 estrellas que simbolizaban el máximo poder de la Guardia Civil fueron cubiertas por unas esposas. No era el final de la venganza de un hombre. Era el comienzo de la dolorosa cirugía para extirpar un cáncer del corazón del Estado. Los meses siguientes fueron un terremoto. El caso, bautizado por la prensa como el caso Albóndigas, sacudió los cimientos del ejército y del gobierno. Cayeron ministros, generales y empresarios. La Guardia Civil se vio sometida a la mayor purga de su historia. Y Álvaro Vargas, el hombre que lo había destapado todo, fue aclamado como un héroe por unos y condenado como un traidor por otros. Finalmente se celebró su consejo de guerra. Irónicamente, quienes debían juzgarle eran los hombres que habían ascendido gracias a su acción. Le ofrecieron una retirada honorable. Vargas se quitó su gorra y la dejó sobre la mesa. Acepto cualquier castigo. Pero antes debo corregir un error. Sacó una hoja. No era su renuncia. Este es el informe original de la Operación Halcón. Se arrancó las estrellas de general de la hombrera. No pido castigo por insubordinación. Pido castigo por haber traicionado mi honor como guardia civil hace 10 años, un pecado que casi le cuesta la vida a mi hijo. Ya no merezco vestir este uniforme. A partir de hoy, como civil, me entrego a la justicia ordinaria. Era su expiación final. La única forma de recuperar su honor. Llegó la primavera. En el jardín del hospital militar, Javier Vargas, en una silla de ruedas, miraba caer los pétalos de los cerezos. Se había salvado, pero las pesadillas continuaban. Alguien le puso una chaqueta sobre los hombros. Era su padre. Sin uniforme, sin estrellas. Un civil llamado Álvaro Vargas. Hace frío, hijo. Se agachó a su lado. El silencio entre ellos era denso. Abrió una cesta de picnic. Vamos a comer. Dentro había una fiambrera nueva. Al abrirla, el vapor de las albóndigas recién hechas lo impregnó todo. A Javier se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá. Dice que son tus favoritas. Vargas le tendió una cuchara. No le dio de comer. Se la puso en su mano temblorosa. Ya estoy acabado, papá, susurró Javier. Quería ser como tú. Y ahora no soy nada. Un inútil. No hay inútiles, Javier, le respondió su padre sujetando su mano. Solo hay hombres que son heridos por bestias. Y tú aguantaste. E hiciste una llamada. Esa llamada me salvó a mí. Y salvó al cuerpo. Eres mi hijo.
Y ser tu padre es un honor más grande que cualquier estrella que haya llevado jamás. Ayudó a su temblorosa mano a llevar la primera cucharada a la boca. El calor se extendió por su cuerpo. No era el sabor del barro. No era el sabor de la humillación. Era el sabor de casa. Javier tragó y por primera vez en mucho tiempo sonrió a su padre. Una sonrisa rota, mezclada con lágrimas. Álvaro Vargas le devolvió la sonrisa. El rostro del general implacable había desaparecido. Solo quedaba el de un padre, viendo a su hijo comer. Sobre las ruinas de sus vidas, sobre el dolor y la traición.